dentro de lo que son las colecciones de datos, en muchas ocasiones, a veces los problemas que nosotros vamos a ir a resolver requieren que vayamos a almacenar estas colecciones de datos en un espacio bidimensional. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, los arreglos que hemos estudiado, son en un espacio unidimensional, es decir, se forman, la colección de elementos se guarda en una especie de lineecita, ¿cierto? En fila. Y como les comento, hay algunas ocasiones en las cuales probablemente tú vas a requerir almacenar esa colección en un espacio o en una colección de datos bidimensional, ¿ya? Todo arreglo bidimensional, como su nombre dice, y hace la diferencia con un arreglo unidimensional, básicamente, ¿qué tiene? Tiene nombre, que juega el rol de identificador, al igual que cualquier contenedora de datos. Tiene que consignar un tipo que te dice cuál es el tipo de datos que esa colección va a almacenar. Va a tener contenidos y, por supuesto, va a tener más de un tamaño, ¿no? A diferencia de un arreglo como el que hemos visto, un arreglo bidimensional registra dos tamaños. Y, por supuesto, físicamente en la memoria de tu computadora, esta contenedora va a utilizar más de un espacio físico dentro de del recurso. Ahí, en particular, los arreglos siempre utilizan espacios de memoria contiguos físicamente. Muy bien. Entonces, los arreglos bidimensionales, como en la diapositiva se muestra, tienen dos dimensiones, ¿de acuerdo? La primera dimensión vendría a ser esta, que es esta línea vertical, a la cual se le conoce con el nombre de las filas, ¿ya? Y esta vendría a ser la segunda dimensión, que está con esa línea horizontal. En arreglos bidimensionales nosotros podemos observar esta conformación, por ejemplo, en la cual nosotros tenemos una estructura que no es cuadrada ni rectangular, y tenemos esta otra posibilidad de armado de un arreglo bidimensional, ¿ya? Ambos, ¿qué tienen de común? Que tienen dos dimensiones. Entonces, a la primera dimensión, como les estaba comentando al principio, solemos conocerle como las filas de la estructura, y a la segunda dimensión solemos conocerle como las columnas de la estructura. En esta diapositiva, ambos ejemplos que tenemos tienen 3, 6, 9 filas, ¿correcto? Este tiene 9 filas y este también tiene 9 filas. En cada una de las filas, fíjense qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, en la fila, por ejemplo, en esta primera fila, nosotros tenemos un arreglo de ¿cuántas columnas? De 5. En esta segunda fila nosotros tenemos un arreglo de 7 y así, ¿de acuerdo? Entonces a cada una de estas que vienen así se les conoce con columnas y cada una de estas se le conoce como filas. En este caso, ¿qué tiene de peculiar este arreglo versus este? Es que en cada fila nosotros tenemos la misma cantidad de columnas, ¿sí? Para toda fila de este arreglo bidimensional. Bien, los arreglos bidimensionales se conocen dependiendo de cómo tú manejas, ¿no es cierto?, las columnas por fila. Se las puede conocer como arreglo de arreglos, que vendría a ser esta, ¿ya? Entonces, esto se puede ver como que tenemos un arreglo. ¿De cuántas filas? Un arreglo de 9 filas. Y en cada fila nosotros tenemos a su vez otro arreglo de una cantidad de celdas. En este caso, este es de 5 celdas, este va a ser de 7 celdas, de 7 celdas, de 5, etcétera, ¿ya? En este caso, fíjense este arreglo de arreglos, que es un arreglo obviamente bidimensional, tiene la cantidad de columnas variable para cada fila. Es completamente posible construir un arreglo bidimensional así. A ese
En general, ese vendría a ser un arreglo bidimensional. A este que nosotros tenemos a la derecha, en el cual cada una de las filas tiene la misma cantidad de columnas, a este se le suele conocer como una matriz. ¿Ya? Entonces, una matriz es un arreglo bidimensional que tiene esta particularidad en la que las columnas de la matriz, todas las filas de la matriz tienen la misma cantidad de columnas. ¿Ya? La cantidad de columnas entonces es constante una vez que se define. Dependiendo de lo que tú quieras resolver, puedes utilizar esta forma de un arreglo bidimensional o esta forma de un arreglo bidimensional, que más comúnmente esta se le conoce con el nombre de matriz. Entonces, cuando se hable de una matriz, estamos hablando de un arreglo bidimensional que tiene estas características. Asume formas más o menos rectangulares, ¿de acuerdo? Pero, repetimos, este es un arreglo bidimensional, ¿de acuerdo? Muy común utilizar este para resolver problemas. A ver, ¿cómo se trabaja con un arreglo bidimensional en el cual la cantidad de celdas que tiene cada fila es diferente? Al igual que un arreglo unidimensional, pues la declaración es bastante similar. ¿Qué es lo único que cambia aquí? Si ustedes observan, lo que cambia en esta declaración es que a diferencia de tener solamente un par de corchetes, tiene dos pares de corchetes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? El nombre de mi arreglo bidimensional. Tengo que especificar el tipo de datos que se supone que este arreglo va a almacenar y dónde lo vamos a escribir, acá. Y a continuación del tipo, nosotros le vamos a decir que este es un futuro arreglo bidimensional. ¿Qué significa esto? Esto está destinado para especificar la cantidad de filas. Esta es una dimensión. Y esta va a representar la otra dimensión de nuestro arreglo bidimensional, que para nosotros significa las columnas. Por el momento, fíjense, este arreglo bidimensional no tiene tamaño, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo aquí en nuestra declaración es decir que el nombre arrebi va a hacer referencia a una colección de datos que va a estar representada en un ámbito bidimensional. Nada más. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos poniendo? Repetimos en estos dos corchetes, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que este arreglo tiene dos dimensiones, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y será que yo puedo hacer arreglos n-dimensionales? Y la respuesta sería, bueno, sí, ¿ya? Entonces, tantas dimensiones tengas, tantos pares de corchetes vas a tener. Obviamente, a mayor dimensión, la imaginación de cómo sería el almacenamiento, cómo sería esa colección es mucho más complicada de concebir. Nosotros en IntroLab Program vamos a ver solamente estos arreglos bidimensionales, ¿de acuerdo? Entonces, este que me representa que tiene dos dimensiones. Para definir, por ejemplo, la cantidad de filas que tiene este arreglo bidimensional, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir definiendo primero, vamos a definir, solo porque es este tipo de arreglo, vamos a definir la cantidad de filas que tiene, ¿ya? Y por el momento, fíjense, estamos dejando sin definición las columnas, porque cada columna es variada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos diciendo que vamos a tener un arreglo bidimensional en el cual vamos a tener 9 filas. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Acabamos de definir el tamaño de la primera dimensión que corresponde a las filas. Ahora, si nosotros quisiéramos determinar el tamaño de cada una de las filas, entonces aquí fíjense, yo le digo, vamos a agarrar la fila 0 de mi arreglo bidimensional. ¿Quién vendría a ser? Esta vendría a ser la fila 0. Y esa fila 0 le vamos a decir que va a ser una colección de cuántos celdas, de cuántos elementos, de 5 elementos.
¿correcto? Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido esta colección que tenemos marcada acá con color vino, ¿ya? Entonces esta, fíjense, vendría a ser la colección que acabo de definir para la fila 0. Bien, ¿cómo tendríamos que hacer? Entonces, ¿esto qué vendría a significar? Esto vendría a significar las columnas que tiene la fila 0, ¿ya? Recordemos siempre que la posición en los arreglos siempre empieza en 0, ¿de acuerdo? Eso hay que ir a revisar en sus lenguajes, pero en los lenguajes últimos, las posiciones de un arreglo siempre están empezando en 0 desde hace más o menos 3 décadas y más atrás inclusive. Ahora, ¿cómo podríamos definir, por ejemplo, la cantidad de columnas que tiene la fila 1? Así, ¿no es cierto? Yo le digo, a ver, en la fila 1, fíjense, de mi arreglo bidimensional, le voy a decir que voy a tener una colección de ¿cuántos elementos? De 7. Entonces aquí le digo, voy a tener una colección de 7. Obviamente, este tipo se debería reemplazar con el tipo de datos que yo quiero almacenar. Por ejemplo, si quiero almacenar enteros, aquí debería venir entero, entero, entero. ¿Ya? De la misma manera, fíjense, en la fila 2, que es esta, ¿ya? Vamos a definir que vamos a tener un arreglo que a su vez va a tener 7 celdas, ¿ya? O va a tener un tamaño o una longitud 7. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces acá la forma de definir los tamaños, fíjense, de cada una de las filas del arreglo, se tiene que hacer uno por uno, ¿ya? Tendríamos que definir la fila 3, tendríamos que definir la fila 4, así hasta la fila 8, ¿cierto? De índice 8. ¿Sí? Y tendríamos que hacer de la misma manera. Antes de usar o de definir contenido en mi arreglo bidimensional, antes de hacer esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que terminar de definir el tamaño de mi arreglo bidimensional. Una vez que yo tengo eso, ahora sí podemos utilizar mi arreglo, ya sea para definir contenido o ya sea para utilizarlo. En este caso, estamos diciendo que en mi arreglo bidimensional, en la fila 0 y en la columna 2, vamos a establecer el valor que se evalúe en la expresión E. ¿Cómo se accede entonces a la estructura? A esta estructura bidimensional se la accede tomando en cuenta dos índices, ¿cierto? ¿Qué índice tengo que conocer? Tengo que conocer el primer índice que hace referencia a las filas y tengo que indicar el segundo índice que hace referencia a las columnas. Entonces, cuando yo le digo arreglo bidimensional 0, 2, dice fila 0, columna 2, ¿correcto? Entonces está haciendo referencia a esta celda. Y se supone que en esta celda voy a almacenar el valor que se me haya generado resultado de evaluar esta expresión. ¿Ya? Así se define el contenido de este arreglo bidimensional. Pero cuidado, antes de hacer el uso de mi arreglo bidimensional, en este caso para definir contenido, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir tamaño. ¿Ya? Eso nunca jamás olvidar. Y así, ¿no es cierto? Nosotros si quisiéramos, por ejemplo, aquí hay que tener harto cuidado. Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a la fila 0 y acá a la columna 6, prácticamente le estaríamos diciendo que acceda a la fila 0 y a la columna 6. Y esto no existe, ¿correcto? Porque hemos dicho que la fila 0 a lo sumo va a tener 5 datos. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Que empiezan a enumerarse desde 0 hasta 4. Entonces, la posición 5 en esta fila no hay, ¿correcto? Y tampoco existe la posición 6. Aquí van a tener un grave problema si no administras bien los tamaños de las
filas, ¿de acuerdo? De la cantidad de columnas que tiene cada fila. Eso tienes que ir controlando. Esto me dice entonces que estos índices que nosotros aquí manejamos tienen que tener restricciones. Esta instrucción, fíjense que acabo de poner aquí, eso me debería generar un error, usualmente en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Eso va a suceder. Mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros queremos acceder a cualquier posición o a cualquier celda, fíjense, que le habíamos llamado a cada uno de estos cuadraditos en el arreglo, es celda, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eso es, ¿ya? Está bien, Grover. Está bien, dice 0, 6, ¿cierto? Entonces la 0 es esta fila y la 6 es esta, pero fíjate que esta celda, no hay celda aquí. Entonces por eso te va a generar un error. ¿De acuerdo? Entonces en la anterior transparencia, y nos venimos acá, sí estamos haciendo referencia a la fila 0, ¿ya? Esta es la fila 0, todita esta, hasta aquí nomás, ¿no? Toda esta. Y a la columna 6, dice, estoy yendo a buscar en la fila 0 la columna 6 y no existe la columna 6. Fíjate, no hay celda aquí, entonces eso te va a generar un error. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener harto cuidado. Estos índices siempre tienen que estar cuidando de que no se salgan, ¿no es cierto?, de los umbrales permitidos de conteo o de ubicación. ¿Y eso de qué va a depender? Obviamente de cómo has definido este arreglo bidimensional. Este arreglo bidimensional, como habíamos dicho, no es una matriz, ¿no es cierto? Cada fila tiene cantidad de columnas diferente. Si yo quisiera acceder, pero fíjense, a la fila 1, posición 6, columna, eso sí existe, porque la fila 1 hemos dicho que va a tener 7 celdas, ¿no es cierto? Y si empezamos nuestro conteo desde 0, la última celda, ¿qué número va a estar posicionada? En 6. Entonces, la celda 1, 6 es esta. Esto no me va a generar error, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Entonces, para acceder a cada una de esas celdas dentro de la colección o dentro del arreglo, ¿qué necesitamos? Dos índices. El primer índice siempre que identifica las filas, es la primera dimensión, ¿ya? Y el segundo índice que identifica las columnas, viene a ser la segunda dimensión. ¿Correcto? Ok. A ver, para redondear, cuando nosotros utilizamos entonces un arreglo bidimensional de estas características, que es completamente posible hacer, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que hacer una declaración, ¿cierto? De cuál es el nombre de mi contenedora. Y para decir que va a ser un arreglo bidimensional, yo tengo que especificar un par, dos par de corchetes para decir que este va a administrarse a través de dos dimensiones. Lo siguiente que hay que hacer, ¿ya? Es definir el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos tener un bidimensional así, donde las columnas no son iguales para todas las filas, entonces lo primero que hacemos es definir la cantidad de filas y postergamos la definición de las columnas. Una vez que yo ya tengo las filas, yo ya puedo acceder fila por fila. Y en cada fila vamos a definir la cantidad de columnas, ¿ya? Por eso se dice que es un arreglo de arreglos, ¿ya? Entonces, fíjense, en cada una de las celdas de mi arreglo original, ¿qué vamos a tener? Otro arreglo, ¿ya? Así funciona. Esto vendría a ser la definición del tamaño de nuestro arreglo bidimensional. Y enseguida, ¿qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir definiendo el contenido. Y ahí para definir el contenido, ¿cómo hacemos? Utilizamos o identificamos cada una de las celdas de mi arreglo haciendo referencia a la fila primero y luego a la columna. Que hay que tener cuidado que estos índices o estos indicadores
no sobrepasen las capacidades de almacenamiento de mi arreglo bidimensional. ¿Correcto? Entonces, esto tampoco podría ser 9, ¿no es cierto? Porque si es 9, estarían viniendo aquí, ya no hay fila 9, ¿ya? Y lo mismo sucedería con la columna. Hace rato habíamos dicho columna o fila 0, columna 6, y ya no habría, ¿cierto? En nuestra configuración. ¿Y por qué? Por la definición que hemos hecho acá. A esto se llama definición de contenido. Obviamente, ¿cómo podemos utilizar el contenido de este arreglo bidimensional? Básicamente se utiliza así, ¿no es cierto? Haciendo referencia al arreglo bidimensional y especificando qué celda específicamente queremos acceder o usar su contenido, ¿ya? Siempre un índice, dos índices. Muy bien, este es un arreglo de arreglos. Una matriz, fíjense, bastante similar hasta por ahí. Cuando nosotros tenemos una matriz, ¿qué habíamos dicho que es una matriz? Una matriz es un arreglo bidimensional en el que todas las filas, fíjense, tiene la misma cantidad de columnas. ¿De acuerdo? La fila 0 tiene 5 columnas, la fila 1 tiene 5 columnas, la 2 tiene 5, así, hasta la fila 7 tiene 5 columnas. Sigue siendo un arreglo de 2 dimensiones, ¿ya? Pero por la peculiaridad que tiene esto, que son el tamaño constante de sus columnas, entonces solemos conocerle a este como una matriz. Para declarar entonces un arreglo bidimensional de este tipo, matriz le llamaremos, similar a lo que hacíamos antes. Nombre, hay que poner el tipo de datos que se compromete a almacenar esta colectora y la cantidad de corchetes abiertos y cerrados como dimensiones se supone que va a tener esta colectora, que en este caso es 2, es bidimensional, ¿ya? Lo siguiente que hacemos, fíjense, es definir el tamaño. A diferencia de la anterior ocasión, acá el tamaño lo vamos a definir las 2 dimensiones de una sola vez. Ya le voy a decir que mi arreglo bidimensional va a tener tamaño en las filas 8 y tamaño en las columnas 5. ¿Eso qué quiere decir? Que cada fila va a tener 5 columnas. ¿De acuerdo? Y aquí yo ya no necesito estar definiendo el tamaño fila por fila. Aquí yo ya he dicho que todas las filas de estas 8 van a tener 5 columnas. ¿De acuerdo? Siempre recordar que la primera dimensión hace referencia a las filas y la segunda dimensión hace referencia a las columnas, ¿ya? En este caso, fíjense, si yo digo que va a tener 8 filas, entonces mi arreglo bidimensional en las filas está etiquetado, posicionado con 0, 1, 2, así hasta 7, nunca hasta 8, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cuántas filas hay? 8. Y si le digo que estamos estableciendo un tamaño común para todas las columnas de 5, entonces siempre empieza, ¿no? La ubicación en 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense, el 5 no existe acá. Pero acá, ¿cuántas celdas hay? ¿Cuántas está direccionando? 5 celdas, ¿ya? Eso estoy repitiendo más de una vez para que podamos entender el por qué es que esta posición o esta longitud o esta definición de tamaño es una ubicación válida en el arreglo. Continuamos. ¿Cómo se puede entonces definir el contenido de una celda? De la misma manera que hace un momento, ¿no es cierto? Utilizamos el nombre de la contenedora, especificamos el índice en las filas, especificamos el índice en las columnas, y esto me va a permitir ubicar una celda, ¿correcto? Una y solamente una celda dentro de la contenedora, que sería esta. Y en esa celda nosotros le vamos a poner el resultado de evaluar esta expresión. Es posible, ¿de acuerdo? A ver, si pondría un carácter en vez de una letra, ¿qué es una letra?
Toda letra es un carácter, ¿verdad? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque los caracteres, fíjense, son tipos de datos enumerables. ¿Ya? Son los caracteres, si ustedes han averiguado al principio de semestre, son tipos de datos que se almacenan como valores numéricos. ¿Ya? Y sí, por ejemplo, un carácter puede ser un índice, ¿no es cierto? Puede ser A, B, C, D, E, pero siempre respetando, fíjense, la regla. De todas maneras, el A se transformaría en 0, el B en 1, así, cosas así. Ya van a tener harto cuidado con eso, pero sí se puede. Ok, entonces para identificar una celda en la matriz, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos tener? Los índices, ¿cierto? Tanto el índice de la fila como el índice de la columna. En este caso, fíjense, cuando yo le digo matriz 0, 2, ¿a qué celda estamos accediendo? Fila 0, columna 2. Entonces estamos queriendo acceder y estamos haciendo referencia a esa celda. ¿Ya? En este caso, la intención aparentemente es definir contenido. De la misma manera, si yo quiero saber qué está almacenado en una celda dentro de la matriz, hago lo mismo. Nombro a la matriz, identifico qué celda quiero acceder y voy a acceder al dato que estuviera almacenado en esa celda. Similar a lo que hace un momento hacíamos, a esto se llama declaración de mi arreglo bidimensional tipo matriz. Esto se llama definición del tamaño de la matriz, que en este caso esa es la diferencia con el otro, que de una sola vez definimos la fila y la columna. ¿De acuerdo? Y eso me va a permitir tener algo así medio rectangular dentro de nuestra concepción de lo que es la colección y las celdas organizadas, ¿no es cierto? Esta es una suerte de grilla. Y la forma de definir el contenido es esta. Es como si cada una de estas celdas, fíjense, fuera una variable normal, común. ¿Ya? ¿Y cómo las definimos? Con el operador, con la instrucción de asignación. ¿Cierto? Eso es. ¿Cómo se usa? Habíamos dicho de la misma manera, ¿no es cierto? Para poder utilizar una celda de la matriz, pues tenemos que identificar qué fila y qué columna estamos haciendo. Reforcemos. Para declarar entonces una matriz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nombre, identificar el tipo y 2 pares de corchetes abiertos y cerrados que indican la cantidad de dimensiones que va a tener esta colección, ¿ya? Y cómo va a organizar esa colección. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el tamaño de la matriz. Y usualmente se dice matriz porque de una ya se definen las filas y las columnas. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos acceder a una celda de la matriz, entonces, ¿qué hacemos? Nombre de la colectora, índice de la fila, índice de la columna. Teniendo mucho cuidado, fíjense, ojo con esto, el índice de las filas, entre qué y qué se puede mover, puede tomar valor 0 inclusive. Puede moverse de 0 hasta un valor menor absolutamente a las filas, a este. ¿Correcto? Nunca igual. ¿Estamos de acuerdo? Y las columnas, hay que tener harto cuidado. El índice de las columnas también es un valor numérico que se mueve entre 0 inclusive y avanza hacia arriba hasta un valor exclusivamente menor a las columnas. Van a tener mucho cuidado con eso. Ya, similar a un arreglo de una dimensión, esos son cuidados que el programador tiene que tener. Si no, les va a generar errores usualmente en tiempo de ejecución. Bien, ¿todo por qué? ¿Por qué siempre es menor? Porque nuestro índice siempre empieza en 0, ¿cierto? Que si no empezara en 0, tal vez tendríamos que ir hasta inclusive las columnas, pero como empezamos en 0, es por eso que este operador es menor, ¿ya? Nunca jamás olvidar eso. Bien, eso vendría a ser un arreglo bidimensional.
A ver, en un arreglo bidimensional hay recorridos bien interesantes que se pueden hacer, ¿de acuerdo? El recorrido más estándar que se puede hacer en una matriz es recorrer por filas, ¿de acuerdo? Se recorre fila por fila. Se agota una fila y luego se va a la siguiente fila. Entonces, por ejemplo, yo empiezo en la fila 0, agotamos el recorrido de la fila y luego nos vamos a la fila 1. Agotamos el recorrido de la fila 1 y luego vamos a la fila 2 y así, ¿de acuerdo? Esa es una forma de estándar, más o menos, podríamos decir, de recorrer. Si yo quisiera ver todos los elementos o todos los datos que yo tengo guardados en la matriz, usualmente, si no me dicen lo contrario, esta sería la forma de recoger o de mirar todos los datos que están en esta matriz. ¿Están de acuerdo? Esta es la estándar, es la normal. La otra podría ser por columnas. Esta ya no es tan normal, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho de qué es lo que quieres hacer con los datos que estás almacenando en este arreglo. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a empezar por la columna 0. Vamos a agotar toda la columna y luego nos venimos a la columna 1. Agotamos a la columna 2 y así. Ahora, en una matriz, la cantidad de recorridos que se puede hacer, si queremos visitar todos los datos de la matriz, pues es bastante variada, ¿ya? Este es el estándar que habíamos dicho. Esta vendría a ser la estándar. Esta vendría a ser la otra por columnas, pero puede ser tan variado como nosotros querramos. Fíjense, podríamos empezar aquí y hacer un zigzagueo, ¿no es cierto? Empezar aquí, luego aquí y aquí. Barrer así, tan, barrer así, así, así. ¿De acuerdo? Ese es un recorrido en zigzag. O podemos hacer este como que en 8, ¿correcto? Bajamos en diagonal hasta aquí. Hemos terminado, subimos y bajamos diagonal aquí. Así, así. ¿De acuerdo? Lo que se les ocurra se puede hacer como recorrido de los elementos de esta matriz. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cómo manejar los índices, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estos recorridos? Este y este. Es cómo manejamos los índices y qué celda visitamos en qué momento. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de los recorridos. Fíjense, es como que un zigzag, más o menos podemos hacer horizontal, este es un zigzag vertical en la matriz, ¿ya? O pueden haber estos zigzags así, ¿no? Así, ¿ya? Cuadrados o espirales. En este caso es espiral afuera hacia adentro, podríamos tener un espiral de adentro hacia afuera, lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Ok, a ver, ¿para qué sirven estos recorridos que les estoy mostrando? Vamos a ver ¿ya? Vamos a ver un poquito cómo se maneja. En este matriz que nosotros tenemos aquí, a ver, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas, 7 filas, 8 filas. ¿De acuerdo? Esta matriz había sido de 8 ¿por cuánto? Una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, ¿correcto? Y 5 columnas. Esta matriz entonces es de 8 por 5. ¿Correcto? Esa es nuestra matriz. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos recorrer aquí, vamos a hacer una suerte, fíjense, de las celdas, el orden en cómo se pisan estas celdas. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a cambiar el color. Vamos a ver cómo se recorren estas celdas. Fíjense, la primera celda que se recorre es la 0,0. Fila 0, columna 0. La segunda celda que se recoge es la fila 0, columna 1.
¿correcto? La tercera celda que se pisa es la fila 0, columna 2. Luego, ¿qué se pisa? La fila 0, columna 3. ¿No es cierto? Luego, fila 0, columna 4. Una vez que hemos terminado de recorrer una fila, empezamos con la segunda, que sería fila 1, columna 0. ¿Cierto? Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. ¿Correcto? Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 4. ¿Correcto? Luego, ¿qué me tocaría hacer? Fila 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 2, perdón, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ¿Correcto? Y así, hasta que en algún momento lleguemos a la fila 7, columna 0, ¿sí? 7, columna 1, 7, columna 2, 7, columna 3, 7, columna 4. ¿Correcto? Hasta ahí. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Si nosotros observamos, cuando la fila, vamos a hacer índice, ¿de acuerdo? Cuando la fila es 0, fíjense, si la fila fuera 0, entonces la columna dice que tiene que asumir valores ¿desde dónde? De 0 hasta 4, ¿correcto? Esos valores tiene que asumir. Y cada vez tiene que ir asumiendo esos valores, más 1, más 1, más 1. ¿Estamos de acuerdo? Así va asumiendo esos valores la columna, ¿ya? Por cada vez que nosotros tenemos la fila 0, entonces mis columnas van a ir asumiendo valores desde el 0 hasta inclusive el 4 y cada vez incrementando en 1. Una vez que terminamos toda esta corrida, entonces es hora de cambiar la fila, dice. La fila, aumentamos, fíjense cuánto le aumentó, más 1. Y luego nuevamente mi columna tiene que empezar desde 0 hasta 4, yendo de 1 en 1. Termino la 1, le digo más 1. ¿Y a qué fila vamos a llegar? A la 2. Correcto, y nuevamente mi columna va a caminar así. Bien, ¿cómo se puede modelar esto? Yo le digo, para cada índice fila, fíjense, para cada fila que va a asumir, ¿desde qué posición? Dice, desde la fila 0, ¿correcto? Hasta que la fila, en este caso, sea menor a la cantidad de filas de mi matriz. Cuando nosotros sabemos que la cantidad de filas de mi matriz, ¿cuánto es? 8. Y cada vez, fíjense, mis filas van a ir cambiando de 1 en 1. Entonces, por cada valor de la fila, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Por cada valor de la fila, mis columnas tienen que moverse. Mis columnas, dice, se van a mover. Fíjense. Desde el 0, ¿hasta dónde? Mi columna va a empezar en 0, ¿cierto? Y se va a mover hasta que sea menor a la cantidad de columnas que tiene mi matriz. ¿Correcto? Le digo columna. ¿Sí? Y cada vez que estamos diciendo que esas columnas van a incrementarse de 1 en 1. ¿Listo? Y
cada que suceda esos valores, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dice, vamos a acceder a la matriz. Entonces yo le digo, vamos a acceder a la matriz, ya sea para sumar, restar, no sé, no sabemos qué queremos hacer, pero queremos acceder. Y como se accede, le digo, vamos a acceder a la fila F, ¿ya? Columna C. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser, fíjense, este orden que acabamos de escribir aquí, acabamos de representarlo en este pedacito de abstracción mental. ¿Ya? En este otro caso, fíjense, acá cómo estamos accediendo. Aquí te dice, primero vamos a acceder, dice, a la columna, a la fila 0, columna 0, ¿cierto? Luego, ¿dónde vamos a acceder? Segundo lugar que vamos a acceder, a la fila 1, dice, columna 0. Luego, ¿a quién vamos a acceder? A la fila 2, columna 0. ¿Cierto? Luego, ¿qué vamos a acceder? A la fila 3, columna 0. Luego, ¿a dónde accedemos? A la fila 4, columna 0. ¿Cierto? Luego, ¿a dónde accedemos? A la fila 5, columna 0. Luego, ¿dónde accedemos? Fila 6, columna 0. Y por último, dice a la fila 7, columna 0. Hemos terminado de acceder a esta, fíjense, esa. Ahora, ¿dónde tenemos que irnos? A la columna 1. Correcto, dice de la fila 0, columna 1. Correcto, esta. Luego, ¿dónde nos vamos? A la fila 1, columna 1. Correcto, que sería esta. ¿Ya? Luego, ¿dónde vamos? A la fila 2, columna 1, que vendría a ser esta. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la fila 7, columna 1. ¿Qué es lo último que vamos a mostrar? Esta es la columna 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Correcto? Entonces, esto vamos a hacer y así sucesivamente hasta que en algún momento nos toque mostrar columna o fila 0, columna 4. ¿Correcto? Fila 1, columna 4. Fila 2, columna 4. Fila 3, columna 4. ¿No? Y así. ¿Hasta dónde? Hasta fila 7, columna 4. Fíjense, a diferencia de aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero, amarrado le llamaremos. Lo primero que nosotros amarramos acá, si es que le pudiéramos poner un nombre aquí, son las columnas, ¿cierto? Cuando la columna es 0, fíjense, mi fila se va a mover entre 0 y ¿cuánto? 0 y 7, inclusive. Y cada vez va a irse moviendo de más 1 en más 1. ¿Sí? Luego, si mi columna vale 1, mi fila nuevamente se va a mover desde el 0 al 7. Cuando mi columna algún día valga 4, mi fila también se va a mover del 0 al 7. Si nosotros eso lo representamos en términos de programación, más o menos se vería así. Lo primero que nosotros vamos a hacer, dice, es identificar qué columna queremos recorrer. Entonces, mi columna, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en la columna 0, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a ir mi columna? Mi columna va a ir hasta un valor absolutamente menor a la cantidad de columnas que tiene la matriz.
¿Ya? Y le vamos a decir que cada vez las columnas van de uno en uno, ¿ya? Para 0. Y luego, si la columna está en 0, las filas tienen que caminar. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero estableciendo la columna y luego le estamos diciendo que por cada columna las filas van a asumir estos valores. ¿Desde dónde va a ir mi fila? Desde el 0, ¿ya? Hasta que la fila sea menor a la cantidad de filas que tiene la matriz. ¿Ya? Y siempre mis filas, ¿cómo van a ir? De uno en uno. Más. ¿Ya? Y en este instante de tiempo, bueno, yo puedo acceder a la matriz. Van a tener harto cuidado. Siempre el índice de las filas donde le corresponde. ¿Correcto? Y el índice de las columnas donde le corresponde. No hay que darle la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Este que acabamos de escribir aquí, fíjense, me especifica el orden de las celdas que yo tendría que ir visitando para obtener este recorrido. Este me establece este recorrido. ¿Han entendido, jóvenes? Así se accede a las celdas de un arreglo bidimensional alias matriz, cuando todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. ¿Está comprendido eso? Muy bien. Entonces, esto de los recorridos en una matriz, ¿cuál es la ambición o la misión? Es que ustedes aprendan a acceder, ¿de acuerdo? O a manejar los índices de las matrices, ¿ya? Esa es la misión, nada más. A ver, vamos a ver, un hito más haremos y lo dejamos luego esto para que ustedes vayan a trabajar. ¿Sí? A ver intentaremos, ¿no? Este empieza aquí. Esta es la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, la 6 y la 7, ¿no es cierto? Esta es la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo accede? Acá abajo voy a hacer. Dice, este accede primero a la fila 7, 0, ¿correcto? Luego se sube a la 6, dice 6, 0, ¿no? Y de corridito se va a la 7, 1, ¿no? Y luego dice, vuelve a subir y se viene a la 5, 0, ¿no es cierto? 5, 0 y luego baja a la 6, 1 y luego se viene a la 7, 2, ¿correcto? Y luego vuelve a subir y dice 4, 0, 4, 0, ¿no? Y luego baja a la 5, 1. Y luego baja, ¿a dónde? A la 6, 2. Y luego se viene a la 7, 3. ¿No? Y luego sube. Bueno, va subiendo, ¿no? Retrocede. ¿Cuánto va a ser? 3, 0. ¿Cierto? Acá. Y luego se viene a la 4, 1. Y luego se viene a la 5, 2. Y luego se viene a la 6, 3. Y luego a la 7, 4. Y luego se sube, ¿no es cierto? Se vendría la 2, 0. ¿Correcto? 2, 0. ¿Hasta dónde va? A la 3, 1. ¿Sí? 3, 1. La siguiente, ¿quién es? La 4, ¿dónde está? 3, 1. La 4, 2. ¿Correcto? 4, 2. Luego, ¿dónde se viene? A la 5, 3. A la 5, 3. Y luego, ¿dónde se viene? A la 6, 4.
Y ahí para, ya no hay 7, 5, ¿cierto? Porque no hay 5, o sea, no hay la, la posición 5 en columnas. Y retrocede y dice, empiezo en la 1, 0. Luego, ¿a dónde se va? A la 2, 1. Luego, ¿dónde se va? A la 3, 2. Luego, dice, a la 4, 3. ¿Cierto? Y luego, a la 5, 4. Y ahí se detiene porque ya no hay columna 5. Retrocede. ¿A dónde? A la 0, 0. ¿Cierto? Y luego se va a la 1, 1. Luego, ¿dónde se va? A la 2, 2. Luego, a la 3, 3. Luego se va a la 4, 4. Y ahí se detiene. ¿Cierto? ¿Y dónde tendría que irse? A la menos 1, 0. ¿Correcto? Pero como ya es menos 1, 0, entonces, ¿a dónde se va a ir? A la 1, 0. ¿Ya? Entonces dice, empiezo a la 1, 0. Y luego empiezo a bajar, ¿no es cierto? Esta sería la 2, 1, ¿cierto? No, esto está mal. Me he ido a la fila, ¿no? No debería haberme ido a la fila. Tengo que irme a la columna. Entonces dice, me voy, me mantengo, ¿no? A la fila 0, pero avanzo aquí. Y le digo, es columna 1. Ahora sí. Me vengo aquí y dice 1, 2. ¿No ve? Luego sería 2, 3. Luego sería 3, 4 y ahí para, ¿no? Lo siguiente que hacemos, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Retrocedo, pero como esto es menos 1, entonces me quedo en la 0, ¿cierto? Y avanzo en este, entonces le digo 0, 2. Y luego empezamos a bajar. Esto sería 1, 3. Y luego sería 2, 4. Y ahí para, ¿cierto? Luego, ¿a dónde me voy? A la 0, 3. ¿Ven? Y luego me voy a la 1, 4. Y ahí para. Y por último, ¿qué hacemos? La 0, 4. Y ahí paramos. ¿Cierto? Ya no hay más donde caminar. A ver, ¿cómo se ha movido? ¿Cómo se mueve? Sí, pero ¿cuáles son los valores que asume la fila? Fíjense, el primer valor es la fila, luego la columna. Luego la fila, la columna. ¿No es cierto? Fila, columna. A ver, la fila la primera vez, ¿dónde va a empezar? Aquí supuestamente va a empezar en 7, ¿no es cierto? La columna la primera vez en que empieza en 0, ¿correcto? Y vamos a ir bajando la fila hasta que ya no podamos, ¿sí? Fíjense, bajamos la fila, o sea, aumentamos la fila y aumentamos también la columna hasta que alguno de los dos ya no se pueda, ¿correcto? Entonces aquí yo le digo, a ver, vamos a agarrar, nos fijamos, si F, fíjense, es menor que 7, ya menor que 8, si F es menor que 8, y C es menor que 5, donde 8 son las filas y 5 son las columnas. Entonces aquí le pondremos sus nombres, ya le vamos a poner sus nombres. Entonces F, ¿será que es menor que las filas? Y además C, ¿será que es menor que las columnas? Le digo, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces aquí vamos a entrar a la matriz, fíjense, y voy a acceder a la matriz filas, columnas. Y enseguida de eso, ¿qué hacemos? Enseguida de eso, hacemos fila más más. Entonces voy a intentar ingresar a la 8.1, pero esto ya no me debería dejar, ¿correcto? Esto ya no me debería dejar. ¿Entendido? No debería. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces aquí ya le digo, a ver, nos vamos a calcular esta. La nueva fila sería equivalente a la fila más 1, ¿cierto? Que en este caso sería 8. Y la nueva columna, fíjense, sería AC más 1, que sería 1. ¿Ven? Y luego nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir controlando, ¿no es cierto? Si mi fila es menor que filas y demás. O podemos guardarnos también, a ver, mejor haremos así. Le podemos decir que la fila es así. Si lo agarramos ahí, vamos a ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Ahí. Preguntamos, fíjense, ¿será que la fila es menor que filas? No me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Esto vamos a hacer si me dice que sí. ¿Correcto? Esto vamos a hacer si es que esto me dice que sí. Esto es menor. ¿Ya? Y esto vamos a hacer cuando me diga que es menor. Pero ¿qué pasa si F ya no es menor que filas? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, F y es 8. ¿A dónde tenemos que irnos? A la fila 6. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces aquí, a ver, si me dice que no, entonces pareciera que entonces mis filas deberían ser a filas menos 2. ¿Correcto? Nos venimos y aquí sería 6. ¿No ve? Y ni bien hacemos eso, ni bien suspendemos, entonces le decimos, mi columna aquí debería empezar en 0. ¿Correcto? Ni bien subo, mi columna, fíjense, empieza en 0. Aquí hay que tener cuidado. Esta parte hay que tener cuidado. ¿Correcto? Entonces, si mis filas es menor que filas, estamos bien. Hacemos esto. Y hasta ahí estamos más o menos bien. Pero acá tenemos un problema. A ver, si es que mis columnas, dice, no es menor que las columnas, entonces nosotros ya no deberíamos caminar aquí, ¿no es cierto? Y deberíamos hacer algo. Este mino está por aquí. Mejor me vendré otra pizarra, ¿de acuerdo? Para tener mayor espacio. Y nos vamos a venir a esta pizarra. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a borrar esta parte de la pizarra para tener claridad. ¿Ya? Y estos serán los valores que yo tenía que empezar a asumir. ¿A ver? Ok, ahora sí. Vamos a cerrar acá. ¿Y qué decíamos? Vamos a ir reduciendo, ¿no es cierto? O la otra, fíjense, es agarrar. La fila va a estar en 7. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recorrer en diagonal. ¿Correcto? Recorrer diagonal hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? Desde la fila 7 hasta que ya no se pueda. ¿Entienden? Entonces vamos a agarrar y recorremos hasta aquí hasta que no se pueda. Una vez que ya no se puede, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esto y lo vamos a borrar. Mejor vamos a abstraer, ¿no? Vamos a tener todo en uno. ¿De acuerdo? Mi fila va a empezar entonces en 7. Yo le pregunto, ¿mi fila es menor que filas? Si me dice que sí, entonces recorreremos en diagonal desde las 7 hacia abajo, así. ¿Ya? Y ese me va a recorrer todo. Ok, una vez que nosotros hemos recorrido eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir qué fila debería reducirse, ¿cierto? Debería empezar en
En la 6. ¿Lo ven? Y volvemos a preguntar. ¿Fila es menor que filas? Entonces, aquí, ¿qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer ahora la fila 6 en diagonal, hasta donde ya no se puede. Y así. ¿Qué es el único caso medio raro que tenemos que ver? Aquí, fíjense. ¿No ve? Cuando yo tengo este caso, hasta aquí ha recorrido en diagonal bien bonito. Todo eso va a recorrer este. Pero cuando salimos de eso, yo le digo f menos 1, y aquí mi fila, ¿cuánto valdría? Menos 1. ¿Correcto? Así valdría. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto debería valer mi fila? Entonces, aquí vamos a preguntar. ¿Será que la nueva fila es menor que 0? Le pregunto. Fíjense, si recorremos a menos 1, entonces, si me dice que sí, entonces mi fila debería ser 0. Siempre debería empezar en 0. ¿Correcto? Mi columna debería aparecer uno más allá. Siempre fíjense mi columna dónde va a empezar, en 0. Entonces acá le vamos a aumentar una cosa más y yo le digo, siempre mi columna la primera vez, fíjense mi columna dónde empieza la primera vez, en 0. Entonces vamos a empezar a recorrer siempre desde la fila F, que en este caso sería la primera vez 7, columna 0. Luego, ¿qué hacemos? F menos menos, menos 1. Entonces la próxima sería 6, 0 y en diagonal. Le reducimos 5, 0, ¿cierto? Eso va a recorrer. Luego 4, 0. Luego 3, 0, ¿cierto? Luego 2, 0. Luego 1, 0. Luego 0, 0. Pero aquí cuando este sea 0, me va a decir este FF menos 1, ¿cuánto valdría esto? Menos 1. Entonces aquí yo ya tengo que tener harto cuidado. Si eso es menos 1, entonces mi fila en que debería empezar en 0, pero en esta ocasión mi columna que debería hacer, deberíamos incrementar en 1. ¿Correcto? Y luego volvemos a preguntar, fíjense, ¿será que mi fila es menor que filas? Sí, me dice. Entonces, ¿dónde voy a empezar a recorrer? Fíjense, en la 0, 1 y toda la diagonal. ¿Ya? Una vez que terminamos esto, fíjense, le voy a decir 0 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. F es menor que 0, sí, me dice. Entonces, mi F, ¿en dónde va a empezar? En 0. ¿Ya? Y mi columna, ¿dónde va a aumentar? A 2. ¿Correcto? Y así. Acabamos de hacer este recorrido. ¿Ya? Y este recorrido, fíjense, este recorrido en diagonal, básicamente es así. Si me dicen recorrer en diagonal, ¿ya? Recorrer en diagonal. Dado que yo tengo, por ejemplo, la fila F1, le voy a llamar ya para no confundir, y la columna C1, básicamente, ¿qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar si F1, fíjense, si F1 es menor que las filas, ¿ya? F1 menor que filas. Si C1 menor que columna. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos, ¿no es cierto?, a la matriz en la fila F1 y en la columna C1. ¿Correcto? Y luego, ¿qué hacemos? Aumentamos. F1 le vamos a decir que vamos a aumentar en 1. Y la columna 1 también vamos a aumentar en 1. ¿Sí? Y volvemos a hacer la pregunta. Hasta que algún día esto me dé falso. El día que me dé falso, bueno, vamos a cambiar las filas y así. ¿Ya? Esto vendría a ser más o menos un recorrido que tenemos en esta matriz. Hay que tener harto cuidado. Este recorrido me recorre matrices que son de este modo. Fíjense, hay más filas que columnas. A ver, vayan a probar y me avisan cómo les va si es que la matriz tiene más columnas que filas. ¿Ya? Si es que esto funciona bien. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Me avisan si es que funciona. Ahorita nuestra matriz tenía 8 filas, 5 columnas y esto va a funcionar. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 5 filas
y 8 columnas. ¿Este razonamiento igual funciona? Es la pregunta. ¿O es que tengo que hacer algún cambio? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo que es el manejo de matrices? Acceso a las celdas de una matriz. ¿Alguna duda, chicos? Bien, bueno, ya que no tienen dudas, a ver, ¿qué cosas se pueden modelar con matrices? Fíjense, ¿conocen ese famoso juego del 3 en raya? Sí, ¿no ve? Ese juego es así. Esta es una matriz, fíjense, de 3 por 3. Y tú podrías jugar con la máquina, ¿ya? Entonces tu máquina puede ser un jugador, la máquina, y tú puedes ser el otro jugador, y ahí el otro jugador eres tú, ¿correcto? Entonces, fíjense, esta matriz sería así, ¿no es cierto? ¿De cuántas filas? De 3 filas, ¿ya? Por 3 columnas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si la máquina empieza a jugar, ella que juegue con X, y tú le dices, no, yo quiero jugar, y le dices, por ejemplo, no, si le dices 0, 0, por ejemplo, yo quiero jugar, y le dices, quiero poner en 0, 0, ¿qué debería decir tu juego? Intenta otro, ¿cierto? Y esta celda ocupada, intenta otra celda, ¿cierto? Eso te debería devolver. Entonces, si yo le digo, quiero jugar al 0, 1, entonces, ¿dónde te lo pondría? Ahí. Y luego la máquina automáticamente jugaría, supongamos aquí. ¿Ya? Eso podría ser. Entonces te toca jugar a vos. Tú le dices, jugaremos. A ver, si yo le digo nuevamente 0, 1, ¿qué mensaje te debería dar? Intenta otra celda. ¿Correcto? Si me dices 2, 2, entonces, ¿dónde te lo debería poner? Aquí. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora toca jugar a la máquina. Digamos, acá pone la máquina. ¿Sí? Entonces tú jugarías. ¿Qué celda le podrías poner? Probablemente le podrías poner le bloqueas, ¿no es cierto? Podrías bloquearle y puedes bloquearle en el 1, 2. Le dices 1, 2 y tu máquina jugaría aquí. Y te dice 3 en raya. ¿Correcto? Este juego ya se puede hacer. ¿Entendido? A ver, les reto a que hagan un 3 en raya, ¿ya? Que uno de los jugadores sea alguien que le diga, ya, mi turno, ¿cierto? Mi turno. Y aquí debería saber, ¿no es cierto?, el turno de quién es. Entonces, si es turno de la máquina o es turno del jugador. Turno de la máquina, turno del jugador. Entonces, básicamente mi juego, fíjense, más o menos así sería, ¿no es cierto? Ahí están todos mis frames, los he usado. Lo vamos a borrar este frame. Y más o menos sería así, ¿no es cierto? Yo le digo 3, mi juego 3 en raya. 3 en raya. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener la grilla, ¿no es cierto? El espacio de juego. ¿Ya? Entonces eso le voy a llamar la grilla. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una matriz, ¿correcto? De caracteres. ¿Ya? ¿Qué más tendría este? Fíjense, se los estoy modelando más o menos el juego, ¿correcto? Este juego tendría un turno, ¿ya? Turno, que sería un boolean. Entonces, true, aquí le vamos a poner true cuando le toca a la máquina.
false cuando le toca al jugador de afuera. ¿Ya? Acá deberíamos tener probablemente algo que se llame iniciar juego. ¿Correcto? Iniciar el juego del 3 en raya. Este sería un void que me limpiaría la grilla. ¿Cierto? Entonces, probablemente acá sería jugar. Yo quiero jugar. ¿Y qué deberías enviarle acá? Deberías mandarle la posición X y la posición Y de la grilla, ¿no ves? Fila, columna, ¿ya? Y este probablemente te debería generar un reporte. Si perdiste, ganaste, si tienes que volver a intentar la celda porque ya hay, qué sé yo. ¿De acuerdo? Con todos los controles de rigor. Tú juegas e inmediatamente la máquina juega. ¿Ya? Juegas, la máquina juega. O puedes, cuando tú hagas iniciar, por ejemplo, la máquina ya podría hacer su primera jugada y ahora te toca a vos. ¿Entendido? Te toca a vos y luego inmediatamente le toca a la máquina. Te toca a vos, le toca a la máquina. Y así, siempre y cuando hayas jugado bien. ¿Correcto? Así más o menos sería este juego. Del 3 en raya. ¿Ya? Hay otro. A ver, les voy a, no sé si ustedes alguna vez han jugado, bueno, en sus máquinas en sus máquinas del campo minado. Correcto, ese es bien bonito juego también. Puedes tener una grilla, ¿ya? En la cual tú vas poniendo, fíjense, bombitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta grilla es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es una grilla de 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. Entonces, me imagino que el 10%, ¿cuántas celdas tiene esto? 42. El 10% más o menos, o 15% de esto es 6, ¿no? Entonces hay que ponerle 6 bombas aquí. Por ejemplo, si yo le pongo bomba, aquí una bomba, entonces aquí me debería decir que alrededor de esta hay una bomba, ¿no ve? Si yo piso esta celda, me debería informarme que hay una bomba. Correcto, aleatoriamente le ubico, ¿no ve? Las 6 bombas. Si yo le digo aquí bomba, entonces esto debería decirme que a este alrededor, o sea, al lado de esta celda, hay una bomba. Si yo le pongo bomba aquí, fíjense, entonces este me debería decir que aquí ya hay 2 bombas. Correcto, aquí hay una bomba, una bomba, una bomba, 2 bombas y 2 bombas adyacentes a esta celda. Si ponemos bomba aquí, me debería decir un bomba, un bomba, un bomba. Correcto, llevan 4 bombas. Y en realidad sí, solamente se pone el 4%, les cuento, porque si le pones más de porcentaje, prácticamente todo tu campo estaría minado, no podrías prácticamente jugar. ¿De acuerdo? Eso es. Ese es otro ejercicio de matrices. Hay otro jueguito que es bien bonito, que es sopa de letras. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tú tienes? Una grilla. ¿Correcto? Entonces, en esta grilla tú identificas palabras. ¿No ve? Y lo que podrías hacer es, dado un diccionario de palabras, por ejemplo, tienes que identificar dónde está la palabra hola, dónde está la palabra mundo, ¿ya? Y dónde está la palabra cruel. ¿Correcto? Supongamos esas 3. Entonces tú aquí le dices, ¿no ve? Hola. Aquí yo le digo, mundo, ¿cierto? Y aquí le decimos, qué sé yo, y luego llenamos con cualquier cosa, ¿no ve? Aquí H, SOS, X, Z, B, C, así se llena, ¿no es cierto? Entonces, tu tarea, ¿qué sería? Primero, tu máquina, o tú podrías darle esta grilla. Hay 2 maneras, ¿no ve? Tú le das la grilla, esta grilla armada, tú le das el diccionario de
las palabras y la máquina debería empezar a buscar dónde está Hola Mundo. Entonces aquí la respuesta debería ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola se encuentra en la celda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola se encuentra en la celda 2, 2. Yo le digo, en la celda 2, 2 he encontrado hola. Mundo se encuentra en la 6, 7. En la celda 6, 7 yo he encontrado mundo. Y cruel he encontrado en la celda 1, 1. ¿De acuerdo? Esa es una opción. Entonces acá, ¿qué le darías como datos de entrada a tu juego? Le darías la lista de palabras que quieres encontrar y la grilla, ¿no ves? La sopa de letras. Y tu computadora debería encontrar esto como resultado. La otra es que tú le digas que la computadora te ubique aleatoriamente estas palabras en una grilla de tanto por tanto. Y tú a medida que juegas le das estas posiciones, ¿no ve? Y le dices esto y le dices la dirección. Le dices 2, 2 y le dices ¿cuántas direcciones hay? Esta, hay esta, 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 esta y esta. 8 direcciones, ¿no es cierto? Yo le digo, hola, yo he encontrado en la 2, 2, dirección, supongamos que esta es la dirección 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, 6, 7 y 8. Yo le digo he encontrado en la posición 3. Y debería decirte si es correcto o no es correcto tu máquina. ¿Entienden? Hay varias maneras de hacer estos jueguitos. Y toditas esas son con matrices. Se los dejo de tarea. A ver, vayan a hacer el juego del tic-tac-toe, ¿ya? Vayan a hacer este juego del buscaminas, ¿ya? Que solamente hagan esta fase, ¿ya? Hagan esta fase, que es ubicar minas, ¿ya? A ver, hagan este proceso. En el juego buscaminas, que te permite ubicar minas y te lo llene bien así la matriz, ¿ya? Y este jueguito que es la sopa de letras. Y charlamos el día jueves, jóvenes. ¿De acuerdo? Me dicen cómo les ha ido. ¿Está bien? Intenten también hacer esos recorridos de matrices para entender lo que es el manejo de matrices. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves. Vayan a trabajar, jóvenes. No se duerman. El examen de segundo parcial ya está llegando. No quiero presionarlos, pero es una triste realidad. ¿Ya? Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero.